Ya estamos grabando. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a comenzar a explicar los tipos de ascensor. Empezaríamos con el ascensor hidráulico. El hidráulico es el que normalmente aquí en la zona le llamamos un ascensor montacargas. Es el más económico y el más utilizado en viviendas unifamiliares. Luego está el eléctrico, que lo estamos colocando en los últimos años. Es un ascensor que la ventaja que tiene es que no utiliza aceites y cada día el mercado tiende más a la eliminación del aceite dentro de las instalaciones. Y por último está el neumático, que es el que vamos a explicar más detalladamente, que funcionaría con aire, no lleva ningún tipo de aceite ni lubricante. El hidráulico lo colocamos muchas veces en modo panorámico, pero está bastante limitado porque lo único que le podemos hacer es al final ponerle una puerta de cristal o abatible semiautomática o automática, pero siempre vamos a ver al final lo que son las guías, el pistón, los cables, y es un elemento que en algunas viviendas pues no queda bien. Entonces, a la hora de la decoración de la cabina, los ascensores hidráulicos, pues al final podemos elegir paneles de melaminas, paneles de formicas, podemos elegir aceros inoxidables, espejos, cristales. Los pavimentos siempre se pueden elegir pues el de la vivienda, algún tipo de porcelánico, granitos, podemos, en fin, poner el que queramos. Como podéis ver, bueno, esto es un modelo estándar. Los paneles hoy en día se ponen casi todos de skin plate. El skin plate es una chapa galvanizada que lleva adherida una lámina plástica, que es el que le da el color. Podría ser en melamina, como he dicho, luego en granitos. Y luego, aquí están todos los tipos de puertas que solemos instalar en los ascensores hidráulicos. En primer lugar, tenemos la puerta semiautomática, que se utilizan en lugares que hay muy poquito espacio de hueco. Cuando tenemos huecos pequeños de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, no podemos poner puertas automáticas, o son puertas muy especiales, y vamos a puertas semiautomáticas. Son las puertas típicas de los ascensores antiguos, en las que tenemos que abrirlos a mano y se cierran solas. Luego tenemos las puertas automáticas, que son las típicas correderas de 2 hojas, de 3 hojas, y que pueden ser también acristaladas. Estos son ejemplos de instalaciones que hemos realizado de ascensores hidráulicos. Entonces, a veces podemos hacerlo en acero inoxidable, tanto el cerramiento como lo que es la propia puerta. Se pueden intentar disimular, como es el caso de pintarla del mismo color de la vivienda. Se pueden incluso decorar con pinturas más especiales, con vinilos. Incluso se pueden ocultar, como es el caso de la puerta que veis en medio debajo, que es una puerta que se ha lacado, se ha hecho un tratamiento con masilla para un poco ocultarla. Se ha cambiado el tirador y solamente se ha dejado el pulsador, que es el que recuerda a un ascensor. Entonces, en muchos casos, la verdad que la puerta se intenta un poco disimular. El eléctrico, que es el que estamos ahora mismo también empezando a comercializar, lleva muchos años, desde el año 98, 99, instalándose en edificios, en grandes edificios, pero en viviendas unifamiliares no se estaba instalando. Entonces, desde hace un par de años ya hay unos fabricantes que han empezado a instalarlo y a fabricarlo. Y ese sí que es verdad que podemos instalarlo con fosos desde 10 centímetros. En rehabilitación, muchas veces el principal problema que podemos tener es el foso. A la hora de instalar un ascensor en una vivienda existente, el hecho de hacer un foso complica mucho la obra. En algunos casos, incluso en áticos, es imposible hacer un foso. Entonces, cuando hemos tenido que hacer instalaciones en áticos, pues se ha tenido que quitar el pavimento y como mucho, pues hacer una pequeñita rampa para poder llegar al nivel del ascensor. Incluso a veces hay garajes y no se puede bajar al garaje, entonces
Tanto el hidráulico como el eléctrico siempre complican un poco la instalación a la hora de hacer el foso. La cabina, pues al igual que en el hidráulico, la podemos personalizar. De hecho, incluso podemos hacer la cabina completamente a medida. En caso de un proyecto muy especial, se puede hacer un diseño de la cabina y fabricarla completamente o incluso traerla preparada para poder hacerlo localmente con proveedores. Aquí tenéis varios ejemplos en maderas, laminados, de varios colores. Bien, aquí os voy a mostrar un producto también que estamos instalando. Solamente lo podemos instalar en viviendas que tienen 2 paradas. Es un producto muy novedoso que no lleva ningún tipo de cerramiento. Entonces, por ejemplo, en áticos es un ascensor que está encajando perfectamente porque lo podemos subir incluso dentro del propio ascensor del edificio. Para subirlo a una planta 15, una planta 20, lo metemos en el ascensor que va desmontado y tampoco lleva ningún tipo de foso. ¿Veis la terminación? Este, por ejemplo, es un ático que hemos instalado hace un par de meses. Se quitó la escalera de caracol, que es un gran problema que ocurre en muchos áticos, que tiene una escalera de caracol y no permite ni subir muebles ni tener accesibilidad. Entonces, en este caso, hemos eliminado la escalera de caracol. Se hizo una escalera en 2 tramos. Tuvimos que demoler la parte de las esquinas del forjado. Y cuando el ascensor no está en esa planta, solamente vamos a tener las guías. Aquí veis la terminación. Y ahí podéis ver cómo funciona este ascensor. Es un ascensor eléctrico. El motor va situado en la parte alta de la cabina. Consume entre 500 y 700 vatios, por lo tanto es un consumo ridículo. No tiene ningún problema nunca en una vivienda para 500 o 700 vatios poder colocarlo. Y ni lleva foso, ni lleva sobre recorrido, y tenemos tanto seguridades en la planta superior, la parte superior, como en la parte inferior, para evitar de que podamos tener un atrapamiento. En el momento que el ascensor detecta que hay alguien situado en la parte baja o en la parte alta, dejaría de moverse. Tenemos un formato de dos personas y un formato de 3 personas para silla de ruedas. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de PV. Aunque en España no es muy conocido, la distribución a nivel europeo se lleva directamente desde Madrid. Es el distribuidor en Madrid el que se ocupa de vender a toda Europa. Tienen 4 fábricas en Miami, en Argentina, en India y luego la que está en Madrid. Se han instalado ya 15.000 unidades en todo el mundo. Y estamos habilitadas unas 300 empresas que localmente somos las que nos ocupamos de hacer las instalaciones de este ascensor. Debemos tener una formación especial en Madrid y en el momento que nos habilitan podemos ya instalar. Si no tenemos esa formación no podemos instalar. Una empresa normal no puede instalar este producto porque no tiene nada que ver con un ascensor convencional. Empezamos en el año 2018 y conseguimos ser el mejor distribuidor de España de las últimas incorporaciones. ¿Vale? Nosotros habitualmente estamos instalando unos 100 ascensores al año. Neumáticos, la proporción está en torno al 8%, 10% del total de los ascensores. Aquí tenéis la información de cuando empezó PV, empezó en el año 2000. Empezó con el modelo 52. El 52 es el modelo que es para silla de ruedas. Es un modelo en el que entran 3 personas y tenemos el modelo 37, que es para 2 personas, y el 30, que es para una persona. Aquí podéis ver. Esto es el almacén fábrica que tienen en Madrid, para que veáis cómo se fabrican y cómo se prueban. Estos todos los pedidos que están en estos momentos fabricándose para expedir. De hecho, todos los equipos se prueban antes de enviar.
Una gran ventaja que tiene este ascensor es que al haberlo enviado probado directamente desde la fábrica, luego en obra, en la vivienda, solamente necesitamos un día, 2 días, 3 días como mucho, si es un 5 paradas, en ponerlo en funcionamiento. Eso lo que facilita es que durante la ejecución de los trabajos, comparado con un ascensor habitual, que podemos tardar de 2 semanas a 1 mes, complica, en algunos casos complica, en reformas muy rápidas complica lo que es la propia reforma en sí. Ventaja también es que se instala cuando la obra está completamente terminada. Lo único que debemos de hacer es preparar los orificios en el forjado, preparar la toma de corriente y vamos al final de la obra. No tenemos que ir antes a instalarlo, como un ascensor convencional que tenemos que ir a montar la parte mecánica, luego hacer los remates de las puertas, luego volver a la parte eléctrica, luego hacer la puesta en marcha. Este ascensor, digo, en solamente 2 días llegamos, lo instalamos y ya lo tenemos funcionando. Y es la gran ventaja de esta instalación. Aquí podéis ver el vídeo promocional de la compañía para que veáis el tipo de viviendas en las que se suelen instalar y cómo queda integrado perfectamente dentro de la vivienda. Este es el 52. Muy buenas. Una preguntilla. ¿Qué altura mínima se necesita en la planta, en la última planta? Ahora viene más adelante, ahora os lo explico. Viene un esquema con todas las alturas. Bien, pues vamos a empezar con los detalles técnicos y las diferencias con el resto de ascensores. Bueno, en esta fotografía podéis ver perfectamente que el ascensor está apoyado directamente sobre el pavimento. Como decía, es el único ascensor que tiene foso cero. No hay que hacer absolutamente nada en la parte inferior. De hecho, el peso de este ascensor está muy por debajo del de un ascensor convencional. Por lo tanto, las cargas de cualquier forjado las va a soportar y no vamos a trasladar problemas importantes al vecino de abajo o al garaje. Podemos dejar terminado directamente el mismo pavimento que tenemos. Luego, el tema de las alturas que preguntabas. Podemos instalarlo desde 2,45 m. ¿Vale? Tenemos dos formatos que ahora lo veis, pero el mínimo para poder instalarlo es 2,45 m, porque las cabinas, la altura de la cabina es estándar, no la podemos variar y es lo mínimo para poder montar esa cabina. Luego, como podéis ver, los módulos se transportan fácilmente. El único problema que nos hemos encontrado en alguna instalación es meterlo dentro del interior de la vivienda. El modelo más grande, el 52, ocupa 1,30 m, 1,40 m de diámetro y claro, esa medida muchas puertas no permiten pasarlas por la puerta. Entonces, o nos toca meterlo por balconeras o dejar preparada esa puerta para poder colocarlo y pasarlo por ahí. Luego, una gran ventaja, que es el modelo 30, en 80 centímetros de diámetro,
lo podemos instalar y es el ascensor más pequeño que hay en el mercado. Realmente, al no tener elementos de espacio de seguridad, ni tener pistones, ni contrapesos, ni holguras, aprovechamos el 95% de espacio y en solamente 80 centímetros de diámetro de hueco podemos meter el modelo PV30. Luego, como os decíamos, estando la casa terminada, como podéis ver, incluso pintada, es cuando lo instalamos. Entonces, en esas condiciones, un día, 2 días, a lo sumo, si es, como decía, 5 paradas, podemos llegar a 3 días. Pero vamos, normalmente no solemos pasar de 2 días de instalación. Luego, bueno, siempre es panorámico. Es una ventaja, pero también está claro que hace que el precio no sea el de un ascensor barato, pero es un aparato siempre panorámico, que da menos sensación de agobio. Solamente tenemos unas pequeñas guías en las 4 esquinas, que es la única parte que no es panorámica. Ahora os voy a explicar el funcionamiento. Como veis, en la parte superior del cerramiento tenemos unas turbinas que, dependiendo del modelo, son 3, 5, 6 turbinas, que lo que hacen es crear un vacío. Es como una gran aspiradora que al crear esa depresión eleva la cabina. Funciona exactamente igual que lo que se lleva en los supermercados, el dinero. Es un tubo de vacío. Entonces, siempre cuando llega a planta se queda detenido. Es una diferencia también con el resto de ascensores. Este ascensor parado en planta no se puede mover. Los ascensores hidráulicos, por ejemplo, y los eléctricos pueden subir, pueden bajar un poquito cuando están en planta, pero él siempre que está en planta está anclado. Siempre que queremos subir o bajar, tenemos que extraer aire, levantar unos centímetros para volver otra vez a bajar hacia abajo. Aquí veis los distintos elementos. La cabina ya viene ya metida dentro de uno de los cilindros. Es el bulto más pesado. El sistema de vacío lo tenemos en la parte superior, que va integrado en el propio hueco, que se llama el formato cabezal, y luego el resto de cilindros, que son los que vienen vacíos. Para el montaje, lo que hacemos es, cogemos la parte más alta, la elevamos, cogemos la parte siguiente, la volvemos a elevar, hasta llegar a la parte baja de la cabina, que es la última en instalarse y ensamblarse. No utilizamos, una gran ventaja también de esta instalación es que ni utilizamos grupos de soldar, ni utilizamos radiales, no utilizamos nada más que herramienta de manos sencilla. Por lo tanto, a la hora de hacer daños en una vivienda, pues no se produce como en el caso de los hidráulicos o los panorámicos normales, que tenemos que soldar, tenemos que cortar. Por lo tanto, en una vivienda ya construida, en una reforma de una vivienda construida, incluso en una actuación en la que solamente se va a instalar el ascensor, el daño que podemos ocasionar a la vivienda es muy inferior al resto de ascensores. Como es lógico, para poder venderlo en Europa está certificado, tenemos un cumplimiento de todos los estándares de seguridad, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, es un ascensor seguro, si no, no lo podríamos ni vender ni comercializar. Luego, ¿qué pasa si se va la corriente? El ascensor, cuando se va la corriente, automáticamente va a caer, va a descender, pero va a caer a una velocidad contenida, a la misma velocidad a la que va a funcionar. Al tener el sistema de vacío, solamente permite una pequeña fuga de aire y eso es lo que va a hacer que poquito a poquito vaya descendiendo hasta llegar a la planta inferior, empujamos la puerta y salimos. Entonces, algo que ocurre mucho en viviendas unifamiliares es el miedo a quedarnos encerrados, sobre todo si vivimos solos. Si vivimos solos o estamos solos en casa, claro, alguien tiene que venir a sacarnos de dentro del ascensor. Una comunidad de propietarios es muy fácil porque tocas a un vecino, al del primero, al del segundo, te abren, entras, pero en una vivienda unifamiliar el tema de la seguridad y de la dificultad de quedarse encerrado es fundamental. Entonces, en este caso es prácticamente imposible quedarte encerrado porque estando en planta empujamos la puerta y salimos, si se va la corriente bajamos y salimos, si hay una avería bajamos y salimos, o sea, es un ascensor muy difícil de quedarnos encerrados. Yo no tengo ningún cliente que se haya quedado encerrado en un ascensor neumáticos, sí en ascensores hidráulicos y en ascensores eléctricos. Llevan el teléfono en cabina, eso es obligatorio en todos los ascensores.
Bueno, aquí tenéis una representación de los 3 modelos, el 30, el 37 para 2 personas y el 52 para 3 personas. El modelo que más estamos instalando normalmente es el de 2 personas, aunque no entra una silla de ruedas estandarizada, pero sí que entra una silla de ruedas ortopédica, que son las pequeñitas que se utilizan para circular dentro de casa. El 52 sí que, al tener 1,30 m de diámetro, permite entrar y permite incluso girar dentro de la propia cabina. El 30, el diámetro externo de la cabina son 750 milímetros. Para eso necesitamos un orificio de 80 centímetros. Luego ya en el pavimento ponemos un remate alrededor para ocultar la diferencia de 5 centímetros que tenemos de espacio. Puede levantar hasta 159 kilogramos y, como podéis ver, el peso son solamente 250 kilogramos para un ascensor de 2 paradas con 3 metros de recorrido. Por eso os decía que cualquier forjado, cualquier estructura puede aguantar perfectamente ese peso. Luego el modelo 37, que es el de 2 personas, el diámetro exterior del ascensor son 93 centímetros. Solemos pedir siempre 1 metro de diámetro de orificio y luego, pues, de la misma manera, pues rematamos. En este tipo de instalación que se ve en la fotografía no hay un orificio. Esta es la instalación más sencilla, que se llama instalación tipo balcón. Lo que único que hacemos es recrecer solamente la parte del forjado, que llegamos a la puerta, para tapar ese pequeño orificio que quedaría, pero aquí la actuación de la obra es mínima. Al no tener que romper nada, en viviendas de 2 plantas, de 2 alturas, como este tipo de viviendas, la obra prácticamente no existe obra. Y luego tenemos el PV52, que ya es el que colocamos solamente en los casos en los que la importancia de la silla de ruedas, en lugares públicos, por ejemplo, en los que tenemos que dar accesibilidad. Sí que es verdad que, como al ser circular, los ayuntamientos, la normativa, habla siempre de cabinas de 1000 por 1200, 1000 por 1250. Al ser una cabina circular, no encaja bien dentro de los estándares de normativa, pero en muchos ayuntamientos se ha hecho la consulta y se nos ha permitido instalar para poder dar accesibilidad, por ejemplo, a un restaurante o a un local comercial que de otra manera no podríamos instalar un ascensor, por ejemplo, cuando tenemos garajes en la planta de abajo. Luego, a nivel de colores, los colores estándares son el gris azulado y el blanco. Luego, como colores especiales, tenemos el negro, el gris plata y el bronce. También hemos hecho algunos que nos han pedido lacados de un color especial y se ha hecho. Claro está que el precio, pues, se incrementa al salirnos de colores estándares. Aquí, colores. Sí, en esta instalación, veis, este modelo es el gris azulado, el que veis en la fotografía. Este es el blanco. Aquí, como especial, estos son los ejemplos en negro. Este es el gris plata. Y este es el bronce. Luego, a nivel de dobles accesos en cabina, dobles embarques, el PV30 no permite hacer un doble embarque en la cabina, solamente permite instalación en un solo acceso, en un solo embarque. Para poder hacer un doble embarque, mínimo tiene que ser el PV37, que en ese caso sí que permite el doble embarque a 180 grados, que es salida por enfrente, el doble embarque a 90 grados y el doble a derecha y a izquierda. El PV52 solamente se ha diseñado para embarque 180, que es el lado opuesto. Lo habitual también es que las puertas abran hacia la derecha. Es el modelo de diseño estandarizado, son las puertas a la derecha, aunque sí que podemos pedirlo que nos lo abran hacia la izquierda como una opcional. Pero ya digo, si no se dice nada, la puerta va hacia la derecha. Luego, las opciones que podemos incorporar son un llavín en la cabina o un mando de distancia, de manera de que, si no queremos que cualquier persona lo pueda utilizar, le metemos ese llavino, ese mando, y se utilizaría solamente en esos casos, con un sistema de seguridad para no poder entrar, por ejemplo, al ático, para no tener acceso nada más que las personas que tienen una minusvalía, en fin, limitarlo. Luego, también podremos automatizar las puertas. En los modelos 37 y 52
se acaba de incorporar recientemente un sistema de brazo automatizado. Luego tenemos la silla plegable, que se pone solamente en el 37, porque el 52 ya vale para silla de ruedas, y en el 30 no había espacio para poder tumbarse y sentarse sobre una silla. Y luego pues tenemos 3 moquetas diferentes. El pavimento es moqueta porque al no tener foso debemos utilizar siempre un espesor muy bajo para no incrementar lo que es la rampita que llegaríamos hacia la cabina. Esto es en una de las ferias. Os voy a enseñar cómo funciona el brazo automatizado. Aquí podéis ver cómo hace la apertura de la puerta y cómo hace el cierre de la puerta. Y luego también vais a poder escuchar el cabezal estandarizado, que es el que lleva el 52, al funcionar. Este es el ruido que hace cuando metemos el cabezal encima de la cabina. Y este es un modelo también que hemos hecho ahora, que es un cabezal insonorizado, que como podéis ver no se escucha nada. Hay viviendas en las que es importante no generar ese ruido, aunque se utilice 2 o 3 veces al día el ascensor, pues podemos poner un cabezal insonorizado. Bien, las instalaciones las podemos hacer hasta 5 paradas. Normalmente el 5 paradas no se utiliza mucho porque es raro que una vivienda unifamiliar tenga 5 paradas. Nosotros hemos instalado uno este año pasado solamente y en Europa hay 6 o 7 solamente instalados. Lo habitual es que tengan 2, 3 o 4 paradas. Por eso el 5 paradas siempre lo dejan un poco fuera de la guía. Son casos muy especiales porque ya el peso de todos los elementos que van por encima nos obliga a reforzar los cilindros inferiores. Luego, los tipos de instalación, en función de dónde vamos a alojar el equipo de aspiración, tenemos el formato cabezal, que es el que va incorporado justamente encima de la cabina, y tenemos el formato split, que es una manera de poder llevarnos el equipo de aspiración fuera del interior de la vivienda. Y luego, a la hora de la instalación, tenemos el formato balcón, que es el que va fuera de planta, en una vivienda, por ejemplo, con un salón en 2 alturas, o atravesando forjado, que es el que o hay que hacer el orificio o hay que dejarlo preparado en obra. Bien, aquí podéis ver los 2 tipos de instalación. Cuando es formato cabezal, requiere 2,70 metros de altura libre en la última planta. Es una altura más o menos normalizada, pero sí que es verdad que nos encontramos viviendas que en esta última planta tenemos 2,60, 2,55 y eso ya nos obliga directamente a poder poner el split fuera de esa planta o llevarlo a una habitación, llevarlo a la terraza, en fin, donde no tenemos 2,70 tenemos que ir siempre al formato split, que de esta manera con 2,45 es suficiente. Aquí podéis ver los tipos de configuración. Si tenemos 2,55 con un codo a 90 grados, nos llevamos por encima del falso techo con un tubo de PVC, lo llevamos a donde queramos el split. Si tenemos 2,70 metros, ya podemos poner el cabezal o también podemos hacer la instalación para sacar fuera el split. Y luego, si tenemos 2,45, ya tenemos una marea un poquito especial porque vamos bastante limitados a la hora de poder instalarlo. Y otra opción es hacerlo directamente en vertical hacia la terraza, pero eso puede ocasionar siempre problemas de impermeabilización. Cuando tenemos que hacer el orificio directamente a una terraza, pues ahí hay que tomar medidas muy importantes de impermeabilización porque podemos ser un poco de problemas luego a la hora de cuando hayan lluvias. Aquí podéis ver también lo que sería un formato cabezal, perdón, un formato balcón, montado balcón. Luego tenemos un balcón intermedio en el que nos metemos dentro del forjado unos centímetros. Ahí tenemos que demoler un poco la zona del forjado. Y luego tenemos el modelo atravesando forjado. En este caso, pues sí que hay que hacer una actuación, hay que taladrar el forjado. Eso, a nivel arquitectónico, en muchos casos, puede obligarnos, dependiendo del tipo de forjado, si no se ha dejado ya previamente la obra y es una reforma, nos podría obligar a reforzar ese orificio. Claro, si estamos hablando de 80 centímetros, lo normal es que cortemos una de las viguetas que tenemos en el forjado.
Entonces, normalmente en ese tipo de proyectos ya interviene un arquitecto o un aparejador y puede ser que o reforcemos la parte de arriba o nos obliguen a colocar algún pilar alrededor. Vale, aquí podéis ver cómo dejamos preparada una obra en el caso de atravesando forjado. Veis el orificio que se deja, un orificio circular completamente. En la imagen de la izquierda está puesto el remate. Ese remate es un remate de aluminio que taparía esa diferencia de espacio entre el techo y el ascensor. Y la parte de la derecha veis una fotografía que es el tipo balcón, que es la instalación más sencilla que podemos realizar. Bueno, voy a parar un momentito por si tenéis alguna pregunta. A ver. Vale. Os voy a ir contestando. Bueno, sí, al acabar os mandaré tanto la exposición como otra presentación que he preparado, en la que tenéis planos de ascensores hidráulicos, eléctricos, de distintos tamaños, más pequeñitos, más pequeños que hay en el mercado. En fin, os mandaré tanto esta como la otra. Luego, los decibelios. A ver, el formato PV37, que es el que lleva la insonorización, está en torno a 40 decibelios más o menos de funcionamiento, 40-45. Si en el caso de que pongamos el 52 y sea el formato cabezal, sí que es verdad que puede ser molesto, en el caso de que no podamos evacuar fuera. Pero sí que es verdad que estamos dentro de una vivienda unifamiliar en el que solamente va a funcionar y se va a escuchar cuando está subiendo. En el resto de los casos no va a hacer ningún tipo de ruido. Os pasaré la información de los decibelios porque no la tengo aquí en la presentación. Pero vamos, si es un tren, yo siempre intento sacarlo fuera, el motor. Si no es posible, pues está claro que el ruido se va a quedar dentro. Es como una aspiradora. Al final es el mismo sonido que tenéis cuando pasáis la aspiradora en casa. Vale, el tema del mantenimiento. Cualquier ascensor desde el año 2005 salió un Real Decreto, perdón, el 2005 no, salió en el año 2013. Hubo un Real Decreto que obligó a cualquier ascensor para uso por personas que tuviera un mantenimiento. Anteriormente no era obligatorio. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo varios accidentes mortales. ¿Por qué? Porque se instalaban ascensores, no se hacía ningún tipo de mantenimiento, los reparaban los amigos, los chapucillas, y eso al final ocasionó un problema de seguridad. Y después de un par de accidentes mortales en ascensores hidráulicos, se legisló y se obligó a todos los ascensores, sean unifamiliares o no, a tener un mantenimiento mínimo. Por lo tanto, pasó de 0 revisiones a un mínimo de 3 revisiones al año. Entonces, todo lo que son ascensores unifamiliares que van hasta 15 centímetros por segundo, que es este caso, son 3 revisiones al año. Los aparatos que van a más de 15 centímetros por segundo son revisiones mensuales. Entonces, la diferencia en el coste del mantenimiento es bastante importante. Vale, dejar previsto, lo único que dejar previsto es la toma de corriente. En la parte alta tenemos que dejar una toma de corriente desde el cuadro general hasta donde vamos a colocar el ascensor. No hay que dejar nada más. El agujero, en caso de que sea atravesando forjado, y la toma de corriente. Y bueno, y una línea telefónica, por supuesto, que es obligatorio también tener una línea telefónica en la parte alta, que si no existiera, se puede poner un adaptador GSM con una tarjetita de teléfono móvil para poder hacer la llamada. Hoy en día muchas viviendas ya no tienen línea fija y estamos utilizando muy a menudo módulos GSM. Vale, ahora los precios ahora mismo salen, en una de las presentaciones nos salen los distintos precios para los distintos modelos, aparte lo tendréis también en el correo electrónico. Siempre monofásica, la corriente siempre es monofásica, sí, porque al final cada día tiende más que la vivienda tenga monofásica. Antes yo me encontraba muchísimas viviendas con trifásica, pero por los costes y los mínimos de la trifásica que hubieron durante muchos años, al final prácticamente el aire acondicionado, climatización, expansión directa, todos los equipos de ascensores los fabricamos para las viviendas particulares en monofásicos. No tenemos que instalar nunca la corriente trifásica.
El incremento anual es ridículo. O sea, el incremento, cualquier ascensor unifamiliar, desde el que menos consume, que es el steel, que son 500, 700 vatios, un hidráulico, un eléctrico, que son 1800, 2000 vatios, o el neumático, que pueden ser hasta 5000 vatios, en horas de uso, que son minutos al día, es ridículo. Yo he puesto a veces en alguna vivienda de pequeña comunidad, hemos puesto un medidor para ver realmente lo que está midiendo ese ascensor. Y para 4 familias, el gasto al año fueron 60 euros o 70 euros de consumo. O sea que es ridículo. Sí que es verdad que a la hora de la contratación, el modelo de PV, como tenemos que elevar la cabina con un vacío, el arranque sí que llegamos a 5 kilovatios o 6 kilovatios y tenemos que tener al menos en la vivienda 7 o 8 kilovatios para el momento del arranque. Y ya digo, de consumo eléctrico económicamente es muy bajo. La envolvente es policarbonato siempre. Es siempre policarbonato. Se utiliza un policarbonato especial, que es el mismo que se utiliza en los chalecos antibala. No puede ser cristal y no puede ser metraquilato. Realmente es policarbonato de 5 milímetros. Tiene un grosor muy importante, está curvado y se le puede dar con un martillo, se le puede dar como quieras, que es prácticamente irrompible. Bien, pues si no hay más preguntas, creo que he contestado. A ver. Bien, una pregunta que me he dejado por aquí arriba. En oficinas, sí, hemos instalado en oficinas. Por ejemplo, en Torre Pacheco tenemos un despacho de abogados que tenían muy poquito espacio para poder entrar y hemos puesto un PV37. O sea que sí que lo hemos puesto en espacios públicos. Bueno, alguien dice lo del perro. Realmente, a los perros, como anécdota, todos los clientes que le hemos puesto ascensor y tienen perro, el perro es muy cómodo. Yo he visto el perro sentado esperando que le abran la puerta del ascensor, porque una vez que ya tienen ascensor, ya no quieren utilizar las escaleras. O sea, lo de los perros es increíble. Con ascensor ya me olvido de escaleras. Otra anécdota con el perro es que en Benidorm instalamos un PV52 que lo puso el cliente solamente para bajar el perro. Un chalet en primera línea de playa, se gastó el hombre entre reforma y ascensor un dineral para poder bajar el perro porque el perro tenía problemas de caderas. O sea que los perros son muy importantes dentro de las viviendas. La limpieza interior del tubo. No se limpia el tubo porque ya tiene un sello que es el que impide que el aire se pueda escapar, que es el que va limpiándolo cuando sube y baja. Por lo tanto, no tenemos que limpiar. Es algo que sí suele preocupar mucho en los ascensores panorámicos, porque para poder limpiar el cristal por dentro de un panorámico normal, hay que meterse encima del techo del ascensor y limpiarlo con la botonera de revisión. Sí que es verdad que es muy peligroso. Normalmente ese trabajo no se deja que lo hagan empresas, a no ser que estén acompañados por nuestros técnicos, porque no tenemos altura de seguridad sobre la cabina en los ascensores unifamiliares ni tenemos un foso. Por lo tanto, la limpieza del cristal del ascensor de un panorámico convencional es uno de los puntos muy difícil y muy complejo. Luego, realmente el problema a la hora de limpiar los panorámicos hidráulicos eléctricos es más bien la zona de la cabina por fuera. La zona del cerramiento por dentro se puede limpiar, cerramiento por fuera se puede limpiar, pero la cabina por fuera habitualmente quedan 8 o 10 centímetros que no permiten la limpieza. A veces es imposible. Muchas veces dejamos uno de los cristales que sean desmontables, porque si no, no podemos limpiar el panel. Dejamos un registro con un candado o alguna manera de que no se pueda abrir fácilmente. A ver, para la limpieza utilizamos un antiestático realmente. O sea, podría producir de lo que sería... A ver... Vale. ¿Me escucháis? Porque he cambiado de auricular.
No se oye. Vale, he cambiado auricular. Vale, estupendo. Sí que es verdad que podría producirlo, pero se produce más bien si no se limpia adecuadamente. Utilizamos unas bayetas antiestáticas y normalmente se utiliza un producto tipo Pronto para poder limpiarlo, pero por el funcionamiento no creamos la estática. Bien, pues vamos a continuar. Mira, aquí por ejemplo tenéis una óptica que me preguntabais en sitios públicos. Pues sí, lo podemos colocar en oficinas. Luego, instalaciones que también hemos hecho muchas veces en escaleras de madera que nos hemos encontrado un hueco circular, pues si no se pone este tipo de ascensor circular, el espacio que queda interior cuadrado es ridículo. Entonces, cuando en un ascensor cuadrado podemos ponerlo de una persona, PV podemos llegar a 2 o a 3 personas en el mismo espacio por aprovechar el 100% de ese espacio y no tener, por ejemplo, en el hidráulico 28 centímetros que vamos a perder por la zona de guías y el espacio que vamos a dejar en el otro lado que van a ser unos 7 centímetros. Realmente en un ascensor convencional vamos a perder entre 30 y 40 centímetros de espacio en uno de los sentidos y en el otro sentido vamos a perder unos 8, 10, otros 25 centímetros de espacio. Aquí prácticamente la pérdida de espacio, al no tener huecos ni tener guías ni contrapesos, es muy baja. Esta instalación es el travesando forjado. El resumen de la presentación de lo que hemos visto hasta el momento. Nuestros clientes principales son viviendas unifamiliares o nuevas o rehabilitaciones o reformas. Muchos también en áticos. En áticos es un sitio en el que instalamos muchas veces ascensores. De hecho, en Valencia se instaló uno el año pasado y tuvimos que contratar una grúa, creo que fue una planta 20, al lado de la Plaza de Toros. Son instalaciones muy espectaculares porque subir un ascensor a una 20 planta llama la atención. Luego en yates, por supuesto, no podemos hacer muchas veces foso. Entonces, esta instalación es mucho más rápida, más liviana por el tema de peso. No le afecta tanto los movimientos que pueda tener el yate como otro tipo de ascensor. Luego, las principales ventajas, pues es panorámico. Está claro que si buscamos el tema estético, solamente podemos ir a este tipo de ascensor o a uno de los otros, pero con muchos oficios intervenidos, que si un cerrajero que haga la estructura, el pintor que masille, que prepare la estructura, que ajunquíe la estructura, el instalador del ascensor, el cristalero. O sea, una instalación se nos puede ir perfectamente 2 meses por los distintos oficios comparado con 2 días que se nos va esto. Eso sí que es una diferencia abismal. Y luego, pues bueno, el tema de la huida a la última planta más o menos coincide con la de un hidráulico o la de un eléctrico. Ahí vamos igual. El tema del foso sí que es verdad que quitado un eléctrico o un hidráulico foso reducido, que vamos a 10 centímetros, pero nos hemos encontrado muchas veces que en un ático, por ejemplo, no podemos hacer ningún tipo de foso. En algunas viviendas sí que eliminando la zona del pavimento y llegando hasta la capa de compresión del hormigón, pues ganamos 4, 5, 6 centímetros y el resto pues nos toca hacer una pequeña rampa. De esta manera no tenemos que hacer esa actuación, ni picar. Muchas veces, por desgracia, a veces se hacen instalaciones en viviendas en las que o no es viable pedir una licencia, o no se puede, o por plazos, porque hay una persona minusválida dentro de la vivienda. Entonces, en esta instalación no tenemos que hacer ningún tipo de obra, por lo tanto no tenemos que picarle a un vecino encima el forjado, cuando el forjado ni siquiera es tuyo, que es comunitario, legalmente a veces puede traer complicaciones. Luego, bueno, instalaciones realizadas en obras nuevas, en reformas. Aquí hay algunos ejemplos de las últimas que hemos realizado.
son normalmente pues, viviendas casi siempre de alto standing. Es raro que una vivienda que valga menos de 200.000 euros, es raro que le hagamos una instalación de este tipo de ascensor. Normalmente nuestro cliente tipo son viviendas superiores a 300.000 euros. Este es un ejemplo de un piso dúplex. Luego, claro, una diferencia también es que no lo podemos utilizar directamente en exteriores. El policarbonato y la instalación no están preparadas para estar totalmente a la intemperie. En esos casos ya nos obliga a poner una protección alrededor que impida de que le caiga esa agua sobre el policarbonato y sobre la estructura, sobre la electrónica. El policarbonato se cambió hace unos años porque, si os dais cuenta en la fotografía, se ve una tonalidad un poquito oscura, no es transparente completamente, porque en el que es transparente le llegó a afectar el tema de la radiación solar. En sitios en los que le daba mucho el sol, el policarbonato transparente puede llegar a amarillear. Entonces se cambió el tipo de policarbonato y en este ya no se había afectado, por eso puede estar al exterior, pero protegido del agua. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Cristiano, que lo tiene ahí en su casa, en una de sus viviendas, y también es una instalación con estructura exterior. Luego, como os decía, pues en el tema de yates o de barcos, pues también estamos haciendo instalaciones. Es un ejemplo de los planos que hicimos en esta instalación, en el que pues no fue necesario hacer ese foso. Aquí la gran pregunta, la del precio. Estos son los precios de venta al público para instalaciones estándares con más o menos unos 3 metros de recorrido entre plantas, que es lo habitual. Hay que tener en cuenta que en este precio está incluido el cerramiento, ¿vale? Cuando compramos otro tipo de ascensor, compramos solamente lo que va dentro. Lo que va afuera siempre suele ser aparte. Entonces, este precio es el conjunto completo del ascensor más el cerramiento. Aquí podéis ver una pequeña comparativa, ¿vale? que ha hecho PV para ver una instalación con un ascensor panorámico, la diferencia de coste que puede haber si le sumamos también la obra auxiliar y si le sumamos también ese cerramiento que va a llevar exteriormente. ¿Vale? Entonces, con esta comparativa, realmente el coste, en algunos casos, yo creo que está un poco favoreciendo a PV, ¿no? Por nuestra experiencia, pero en muchos casos, si le sumamos la obra que hay que hacer auxiliar, le sumamos ese cerramiento que hay que preparar, el precio en muchos casos se iguala y en algunos incluso es más caro colocar un ascensor convencional por el tema de la actuación que hay que hacer que colocar un ascensor de PV. Pero claro, cuando compramos un ascensor a trozos, que si le pago al cerrajero la estructura, le pago al cristalero los cristales, le pago a mi amigo el pintor la pintura y al ascensorista el ascensor, parece que el ascensor es más barato, pero realmente cuando sumamos todo no lo es así. Luego, esto es una comparativa en la que podéis ver una puntuación que ha preparado PV para la gran diferencia entre un modelo y otro modelo. Aquí estamos comparando un ascensor neumático con un hidráulico y con un eléctrico convencional, ¿vale? El que se pone normalmente en edificios y en comunidades que ya requiere pues, mantenimiento mensual. Entonces, a nivel de funcionamiento, está claro que el aire no es ningún contaminante. Hoy en día es muy importante el hecho de no utilizar aceites. En muchos países, de hecho, el ascensor hidráulico se está prohibiendo y se ha prohibido. Hay incluso en algunos países europeos en los que se están sustituyendo ascensores hidráulicos instalados recientemente por ascensores eléctricos por la contaminación que supone el uso del aceite. El aceite, aunque es un circuito cerrado, nos encontramos en muchas ocasiones que hay fugas. El retén puede tener una fuga de aceite
Y ese aceite va a parar al foso y del foso se producen filtraciones que acaban al final debajo del terreno, en aguas, en acuíferos. Entonces sí que es verdad que debemos un poco de mentalizarnos y hacer un esfuerzo, tanto los compradores como los proyectistas, como las empresas, en ir poquito a poquito intentando no instalar ascensores hidráulicos. A mí me da mucha pena cuando vamos a un ascensor y tenemos una fuga y hemos tirado 70 litros de aceite en el foso. Y cuando llegas allí, el aceite no está en el foso, el aceite ya lo ha absorbido el terreno. Entonces, de hecho, estamos ahora mismo empezando a comercializar ascensores eléctricos que sí que es verdad que son un poquito más caros, o ascensores neumáticos, para intentar olvidarnos un poco del aceite hidráulico. Luego, en instalaciones muy rápidas, por ejemplo, en comercios o en viviendas que se reforman de una forma muy rápida, a veces yo me he encontrado casos en los que la reforma completa de un local comercial o de una vivienda se ha hecho en 2 semanas o 3 semanas. Entonces, en esos casos, un ascensor convencional muchas veces complica la instalación. PV tiene un plazo más largo de fabricación, eso sí que es verdad. O sea, cualquier proyecto que requiera un ascensor de PV, vamos a tardar unos 3 meses en fabricarlo, ¿vale? Si hay alguna urgencia, se puede tratar de acelerar, siempre y cuando sean colores estándares, pero la fabricación, comparado con un ascensor convencional, es más lenta. Todo lo contrario ocurre con la instalación. La instalación es muy rápida. La fabricación es lenta porque hay parte de los componentes que vienen directamente de Estados Unidos, vienen en contenedores, y los contenedores se mandan normalmente una vez al mes o 2 veces al mes. Por lo tanto, siempre al final el retraso que vamos a tener un mes de retraso solamente ya por el transporte. Luego, a nivel estético, como habéis podido comprobar, está muy por encima del resto de ascensores. No es comparable. O sea, estéticamente, los ascensores convencionales, cuando interviene un decorador en una reforma, prácticamente se olvida del ascensor. Como mucho decidimos qué color vamos a pintar las puertas o cómo lo vamos a ocultar para que no se vea, pero no es un elemento que a nivel decorativo, quitado un panorámico, pero ya como he dicho antes, con el problema de muchos clientes no quieren ver las guías. Muchas veces preocupa, pero ¿qué voy a ver cuando el ascensor no esté ahí? Porque cuando el ascensor está ahí vemos la cabina, pero cuando el ascensor no está en esa planta estamos viendo guías, cables, cilindros, el foso. El foso en la planta baja vamos a ver un orificio hacia abajo, que tampoco es estéticamente bonito. Luego, pues a nivel de espacio, el PV es el más pequeño. Hemos instalado algún caso, por ejemplo, en Murcia, hemos instalado ahora en la calle de Cortés, creo que es, en el pleno centro, al lado de la Plaza Verónica, hemos instalado un hidráulico, porque era 6 paradas y no hemos podido instalar uno más de otro tipo, que era de un 90 centímetros, 1 metro por 65 centímetros de profundidad solamente. En esos casos, pues bueno, cuando son medidas muy, muy pequeñas, generalmente gana siempre el neumático. Luego, a nivel de averías o reparaciones, el funcionamiento es muy sencillo, tiene muy poca complicación. Prácticamente incidencias por ascensores neumáticos no tenemos. El hidráulico y el eléctrico tenemos generalmente más incidencias. Luego, las alturas, como decía, el eléctrico convencional, que es el que estamos acostumbrados a comprar en edificios más grandes, sí que es verdad que tanto el foso, que suele ser un foso de 1 metro, 1,10 metros, eso muchas veces es inviable. Hacer un foso de 1,10 metros, 1,20 metros para abajo es inviable. Tener en cuenta también, si os ocurre en algún caso de alguna rehabilitación que fuera necesario colocar un ascensor porque es una finca, un edificio histórico, la normativa permite excepciones de norma que nos permitirían poner el ascensor bajo permiso del Ministerio de Industria de 30 o 40 centímetros. ¿Vale? Pero para eso hay que pedir un permiso especial y depende mucho de la comunidad autónoma, del técnico de industria, que nos permita poder colocar. Por ejemplo, ahora estamos instalando en el centro histórico de Alicante un ascensor normal para una finca grande y lo hemos hecho con un foso de 30 centímetros. Previamente, pues hemos tenido que pedir ese permiso y un arquitecto ha tenido que firmar un documento diciendo que es inviable completamente porque tenemos una cimentación inferior poder hacer un foso.
¿vale? Pero complica mucho la operativa porque hay que esperar la respuesta de industria y hasta ese momento no se puede hacer ningún tipo de actuación. Bueno, aquí están los datos de la empresa. Ahí tenéis mi móvil. Si en algún momento tenéis una duda, una consulta en cualquier proyecto que podáis tener, me pongo a vuestra disposición para solventarla en el momento. Estéis donde estéis, en cualquier parte de España, no tengo ningún problema, me llamáis y os intentaré ayudar. Luego os pasaré toda la documentación y os pasaré también un formulario en el que os pediré una pequeña encuesta. Y ese formulario que vamos a utilizar con vuestros datos para hacer el sorteo del tablet, que si ese está en la zona de Murcia, lo entregaremos personalmente, si el COVID nos lo permite, ¿no? Y si no, pues lo mandaremos por agencia allá donde estéis. Vale, y ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver. Bien. Cambio de juntas o retenes. Yo todavía no he cambiado ningún cambio de retenes ni de juntas. Está claro que, por ejemplo, si se pusiera una comunidad de propietarios, yo no soy partidario. Hemos puesto en pequeñas comunidades que son 2 hermanas, por ejemplo, 3 vecinos, un piso por planta, que no tenemos otra opción de poder colocar. En esos casos sí que lo hemos colocado en una comunidad. Nos llaman muchísimas comunidades de propietarios, la verdad, porque no encuentran ningún tipo de solución para poder colocarlo, pero intentamos evitar poner este producto porque no está pensado para ello. Está pensado más bien para colocar en vivienda particular. Entonces, el cambio de juntas, nosotros no hemos hecho ningún cambio de juntas. Llevamos instalando los 3 años, más o menos, no hemos hecho ningún cambio de juntas. Me pasaron un correo que lo puedo revisar, el número de viajes que requiere para cambiar las juntas, pero sacamos la cuenta usos diarios, más o menos, de una vivienda particular y nos daba una media de 20 años, algo así. O sea, que el cambio de juntas no es algo que pueda hacer daño a la instalación o al coste al final a larga. Luego, ¿qué carga de kilos puede suponer para el forjado en áticos? Bien, yo os he pasado los pesos del ascensor, luego os puedo pasar también, si queréis, un estudio de las cargas que vamos a transmitir con las condiciones más desfavorables para que a nivel de proyecto se pueda calcular y se pueda ver si realmente puede haber alguna incidencia. Ya digo, nosotros en este caso nunca hemos tenido problemas, hemos pasado siempre la información al arquitecto y en ningún caso ha superado la carga máxima, porque encima esa carga está repartida en un diámetro, cosa que un ascensor, por ejemplo, hidráulico o un ascensor eléctrico, la carga es una carga puntual que vamos a tener en la zona donde está el pistón o en la zona donde están las guías. En este caso, la carga, por lo general, siempre se va a mantener en ese diámetro exterior y está repartida en un espacio más grande. Incluso en caso de la caída está controlada porque la parte baja del ascensor, lo que hace que el ascensor no caiga es que lleva unos orificios debajo que conforme va bajando en la parte más baja va tapándolos y va permitiendo que escape menos aire. Por lo tanto, directamente, cuando él va bajando, se va reteniendo y es inviable que el ascensor golpee contra el suelo con una gran velocidad. Para eso tendría que romperse el policarbonato y lleva su sistema de seguridad, por supuesto, para que en caso de una velocidad excesiva el aparato se detenga. Luego, ¿descuentos para colegios? Pues sí, claro. Estos precios, como he comentado, son descuentos de precio de venta al público y luego pues podemos establecer unos descuentos para colegios, para colegiados. En fin, en función de cada uno de los casos podemos llegar a un acuerdo, por supuesto, para en los casos en los que intervengamos nosotros podamos, incluso los que estéis fuera, ya directamente a través de dirección comercial, que ya están enterados de la formación. En otras partes de España se os daría incluso la empresa que directamente provee en Madrid o la empresa que lleva la instalación en vuestra zona. Sí, a ver, ¿proyectos totalmente terminados? Sí, nos estamos encargando de hacer proyectos totalmente terminados, en lo que el cliente quiera. Si el cliente tiene un arquitecto que hace el proyecto, nosotros podemos hacer la construcción, la instalación. ¿Que el cliente quiere que lo hagamos todo completamente? Pues tenemos en cada zona, tenemos un montón de arquitectos con los que estamos colaborando, que nos tienen en cuenta para sus proyectos y, por supuesto, nosotros los tenemos en cuenta a ellos para que cuando nos salga un ascensor en cada zona, nos hagan ellos el proyecto, se ocupen de la licencia
y nosotros vamos a nuestros oficios y hacemos la instalación completa desde la entrega de llaves. Vale. Me preguntan quién lleva la instalación en Cantabria. Eso lo pregunto a Madrid, ¿vale? Que yo no conozco ahora mismo quién es el instalador en Cantabria. Sí que conozco en esa zona Tresa, que es un fabricante con el que también trabajamos aquí en nuestra zona. Luego, usos máximos diarios, no los tiene. O sea, ya digo, tenemos, por ejemplo, pequeñas comunidades. De hecho, hay algunas partes de España o en algunos países en los que se ponen en comunidades de propietarios normales. Lo que pasa es que nosotros, si la política de PV es, por favor, intentar no utilizar esto en comunidades de propietarios porque no está concebido para ese uso, nosotros intentamos no venderlo. Aunque ya digo que en muchos casos nos lo piden por favor, que no tienen otras soluciones. Ya digo, el tema del foso, por ejemplo, o el tema de escaleras circulares. Hay muchos sitios en los que no hay otra opción. Intentamos, en la medida posible, instalarlo solamente para particulares o para dar accesibilidad en oficinas, por una comunidad de 16 vecinos o 18 vecinos en las que hay niños, hay policarbonato, es un material que de alguna manera se puede quemar. Si un niño se pone a jugar con el mechero, ya destroza los ascensores convencionales como para poner un ascensor en una comunidad de propietarios en la que cada uno es de su padre y su madre, tienen visitas externas. Intentamos también que eso no sufra un daño a posteriori. Vale. Pues en principio las preguntas están contestadas. Luego hay alguna que contestaré personalmente, que están en privado. Pues poquito más por mi parte. No sé, voy a intentar poneros el audio, ya que no somos muchos. Y me gustaría de alguna manera que... Mira, Alessandra, por favor. Me gustaría que cada uno, no sé, si tenéis alguna pregunta directa o algún comentario, pues aprovechar para hacerlo ahora. ¿Me escucha, Alessandra? Sí, te escucho. Sí. Bueno, en principio, con todo lo que me estás comentando, yo creo que me han quedado todo más o menos resuelto. Yo creo que sí. Ya es del caso en concreto que nos coincida. Yo sí que creo que le he visto, puede ser que tengáis algún ascensor aquí en una exposición de un distribuidor que se llama Bloc Santander. Puede ser. Yo no conozco en toda España las instalaciones que hay. Sí que me he encontrado en visitas que he hecho, recuerdo en Córdoba, un restaurante, en ayuntamientos, me he encontrado algunos, me he encontrado en ciertos sitios, pero tampoco conozco en toda España. Llevamos 3 años con este proyecto y nosotros al final somos los distribuidores y instaladores en Alicante y Murcia. Entonces, no te puedo decir. Pero bueno, yo ya digo, os pongo en contacto directamente con la empresa o con el distribuidor en Madrid para que os manden la información que necesitéis. Vale, perfecto. Muy bien, gracias. José Antonio Cueto. Sí. Buenas. Pues hola. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Una curiosidad. Sí. Me ha respondido por chat. ¿Cuántos años tiene el sistema en ascensores, el sistema de vacío neumático? Pues mira, el sistema empezó en el 2002 y empezó, realmente la anécdota es que empezó por una persona que lo empezó a utilizar para subir cargas en su casa. Entonces llegaron unas personas que lo vieron, les gustó y compraron la patente. Entonces, lleva tiempo. Lo único que a España llegó hace unos años y entraron con unos socios en Madrid, que esos socios al final lo que hicieron es intentar hacer una copia. La copia no funcionó y PV se enfadó y se marchó. Entonces ya luego volvieron otra vez, porque aquí en España la piratería a veces es lo que hay. Llegaron, vieron el producto, lo intentaron copiar y PV se enfadó y se marchó. Y ahora es cuando ya a nivel comercial y a nivel de distribuidores se está moviendo mucho en toda Europa.
Ahora, en los últimos años realmente es cuando esto se ha movido. Pero en otros países ya estaba, en Estados Sí, Unidos. sí, en Argentina, por ejemplo, y en Miami. En Miami es un ascensor muy normal de instalar. Muy utilizado. Sí, aquí, bueno, como no se conoce todavía, y por eso estamos haciendo estas actuaciones, como no se conoce todavía, pues, bueno, está empezando a aparecer en proyectos. Sí que es verdad que, por ejemplo, hemos estado en Águilas, en la Plaza de España, hemos instalado recientemente una rehabilitación, porque no podían hacer foso por temas arqueológicos, y nos están llamando continuamente de gente que pasa por allí. Es un edificio de alquiler vacacional, y claro, la gente lo ve y llama muchísimo la atención, porque como no se conoce, y sí que es verdad que es exponencial. Yo creo que al final, con el tiempo, la instalación de este tipo de ascensor será exponencial, porque funcionan bien. El único impedimento que puede tener a priori es el precio, ¿no? Si una persona busca gastarse 10.000 euros en colocar un ascensor, pues no es su producto, ¿vale? Pero si queremos un ascensor bonito, que no tenga foso o panorámico, pues en esos casos sí que encaja perfectamente. Para viviendas es el huevo de Colón, como se dice en la calle. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver. Ana Cristina, ¿está por ahí? No la veo. Pues nada, pasamos al siguiente. No sé. Mari Carmen, ¿me escucháis ahora? Mari Carmen, no quiere funcionar bien esto. Julia, tampoco. No sé, no quiere conectar ahora. No sé si es que no me... Ah, claro, porque no me lo permitiréis vosotros seguramente. Ahora. Ahora sí. Mari Carmen, buenas otra vez. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Interesante. A mí se me ha quedado un poco en alto que has dicho la altura mínima, 2,47. 2,45 en... Sí. ¿De suelo a forjado o de suelo a suelo? En la última planta siempre de suelo a la parte inferior del forjado. ¿A la parte, y entre plantas? Entre plantas, eso es 2,45, es de suelo también hasta el techo, que es lo que nos va a permitir meter el cilindro. Claro, es que si tenemos plantas bajas, es una cosa importante, si tenemos plantas bajas, nos podemos encontrar que para meter el cilindro, si no tenemos más de esa altura, no nos va a dar el giro. Nos ha ocurrido en una instalación que al meter el cilindro inclinado, cuando lo giramos, la diagonal llega más o menos a 2,70 m. Entonces, necesitamos siempre que la planta al menos tenga 2,50, 2,45 para una de ellas, porque lo podemos meter por la planta más baja o lo podemos meter por otra planta superior. Se puede meter por... Vamos a ver, yo estoy pensando ahora mismo en una vivienda que tiene sótano, planta baja e incluso planta alta. Sí. Entonces, el sótano muy difícilmente tiene 2,45, siempre se le da un poquito menos. Sí. Entonces, claro, era por saber si hay alguna manera, pero si se puede meter por planta baja y luego bajarlo. Lo que hacemos en ese caso es metemos el cilindro de la planta baja, del garaje, perdón, lo dejamos caer y luego empezamos el montaje desde arriba. Elevamos y luego lo dejamos caer y lo ensamblamos. Eso nos pasó, por ejemplo, en el de Benidorm, nos pasó que la planta del garaje no era viable y tuvimos que hacer la instalación por la planta principal. A veces lo que hacemos en esa planta es dejar incluso un poquito más de espacio, no poner la escayola. Si vemos que tenemos problemas, pues dejamos el pladuro o la escayola sin colgar, que por lo menos podamos hacer el giro. Muy bien, pero ya el resto, fenomenal, me ha encantado. Me alegro muchísimo. Gracias. A ver si tengo algo. Vale, pues Julia me pide un distribuidor encantable que se lo haremos llegar. Lo que sí, os voy a pedir que os anotéis, o bueno, os voy a mandar la dirección del enlace para que lo hagáis ahora después, directamente desde aquí, que va a ser más fácil.
Ahí tenéis la dirección para hacer la encuesta. Y nada, pues lo primero de todo, agradeceros que hayáis gastado vuestro tiempo con nosotros. Para nosotros ha sido un placer poder explicaros. Es el primer webinario que hacemos. La verdad que el COVID nos ha hecho y nos va a hacer cambiar muchas cosas. Hasta la fecha siempre era todo presencial y bueno, al final hay que innovar, hay que moverse, hay que hacer otras cosas para poder seguir vendiendo y poder seguir saliendo a ayudar a los proveedores y colaboradores. A ver. Perdón, ¿has dicho que ibas a mandar la dirección del enlace? Sí, lo he puesto ahora mismo aquí ¿Os llega en el texto? En el chat. ¿En el chat? No, es que lo he perdido el chat. No sé por qué. Todo. Espera, perdón. A ver si lo he mandado solamente. Ah, vale. Ahí está. Ahí lo tenéis. Sí. A ver, un segundo. ¿Os llega todo ya? Sí, sí, está perfecto. Ah, vale. Bien, pues nada, poquito más. Ya digo, de verdad, agradeceros un montón de que hayáis gastado este tiempo con nosotros y, como os he dicho antes, cualquier cosa que tengáis en cualquier parte de España, yo me pongo a vuestra disposición para ayudaros y buscaros una empresa, buscaros un colaborador que os pueda ayudar a sacar el proyecto adelante. ¿Vale? Venga, pues os dejo que sigáis trabajando y hasta pronto. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.